Yo me peleaba con los cantantes. Claro. Usaba falda, tenía unos pelos que se Igual que paraban tú. en un anfiteatro que tú creaste sobre un terral. Con la música, en movimiento. Comenzó Picasso a arruinar un Picasso. ¿Lo logré o no lo logré? Organizaste la preboda del hombre más rico de Asia. Era un reto, ¿no? ¿Cuándo le has dicho no a algo, Pepe Sí, Corso? dije Bill Gates, Mark Zuckerberg. Todos los bichos que conociste por ahí. Todas esas sensaciones, todos esos sonidos, todos los olores, todos los buenos recuerdos. Desde las épocas en las que estábamos completamente mal de la cabeza, que tú te corregiste y yo no. He pasado todo eso de acá, que es surrealista, ¿no? Hola, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy estamos con el director de arte experimental, Pepe Corso. Hola Javier, ¿qué tal? Pepe, ¿cómo encantado estás? de estar acá. No, yo estoy encantado de que estés ser, aquí. Creo que va a ser un momento muy especial, ¿no? Reencontrarnos aquí, conversar tantas locuras, tantas cosas y todo lo que hemos hecho todos estos años. Sí, y muchas cosas que la gente no sabe de tu oscuro pasado. Así es, así es. Que hoy lo vamos a develar. Así es. Tú comenzaste como estudiante de psicología en la Católica, donde nos conocimos. Así es, yo postulé a letras, ingresé a letras en el 87-1. Yo soy 87-1. Imagínate salir del Colegio Santa María a la realidad de entrar a la Universidad Católica, donde se encontraba pues todo el Perú de alguna manera, o todos nos encontrábamos ahí en ese momento. Para mí fue increíble el aprendizaje, conocerte a ti, es un ejemplo. Todos los bichos que conociste por ahí. Sí, sí, claro, sí. nosotros a la hora del almuerzo nos juntábamos en el arbolito que estaba frente a la cafetería de artes. Era como una vitrina que veías todos los chicos y chicas que estaban estudiando artes, ¿no? Que siempre a mí desde ahí ya me interesaba definitivamente el arte y bueno, y a ti también. No, a pesar de que estábamos en letras, nos íbamos a artes, ¿no? Que había ya algo que claro, nos pero llamaba. Ni tú ni yo nos quedamos en la Católica. Los dos huimos en el año 89, 90, salimos corriendo de ahí. Sí. Por razones parecidas pero distintas. Así es. ¿A quién recuerdas del arbolito? Recuerdo a Irma, nuestra querida amiga Irma, a Pío, Lili Nakada, siempre me acuerdo de Lili Nakada, Guillermo Bobbio, un personaje definitivamente muy especial, sobre todo en esa época tan disruptivo, tan vanguardista, ¿no? Siempre estaba con unos looks andrógenos, claro, alucinantes, de vanguardia para la época, era súper vanguardista, ¿no? Usaba falda, tenía unos pelos que se igual que tú, como una lechuga. vanguardista como tú. Claro, eso era lo genial, pues, ¿no? De letras, año 1987, era el foco de tantas personalidades tan interesantes, tan distintas, ¿no? Yo tengo siempre ese recuerdo. Creo que ha sido una inspiración para todos vivir ese momento, ¿no? Claro, y además luego, estando en letras, íbamos a ver mucho teatro. También. ¿Te acuerdas que fuimos a ver una obra en el Museo de Arte de Lima, Las Vacantes, dirigida por Coco Guerra, el grupo Ensayo? Increíble. Con Baldomero Cáceres, sí. Aristóteles Picho, estaba, Milena Alba, Alberto Isola, claro. También. Era como ciencia ficción, una fantasía. Baldomero colgando ahí por el escenario, Alberto Isola con unos artefactos, todos eran como unas aspiradoras. Eso me pareció, creo que a mí eso me marcó bastante y creo que me dio la licencia y la libertad de decir, se pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Y te diste cuenta que lo querías hacer? En esa época no tanto, te soy sincero, porque en esa época yo estaba más estaba enfocado en el diseño de moda, haciendo cosas raras, experimentales, trabajando con materiales que normalmente no se trabajaban. Tú comienzas con tu amigo Regis Cebrián y con Fiorella Bondi, que eran la verdad que una triada potentísima, de esas super bestias. Comienzas a producir vestidos. Y Regis, que era fotógrafo, un gran fotógrafo, además de bailarín de marinera, y Fiorella Bondi, que es una mujer guapísima, que era tu modelo, comenzaste a hacerte un book. Como sabían que estaba estudiando diseño de moda, dijeron, Lisette Barcellos del Grupo 1 me dijo, ¿por qué no nos haces el vestuario? Hablo del año 92. Comencé a producir vestuarios inicialmente para teatro, súper loco, me iba a la avenida Iquitos, compraba plásticos donde los ambulantes. Para mí era lo más fácil pegar y despegar y cortar, que no tenía ni idea de cómo era una máquina de coser, ni
ni toda la técnica que implica la confección y el diseño de modas, ¿no? Comencé a generar ese tipo de vestuarios locos, comenzamos a fotografiarlos ya en otro contexto y de ahí comenzamos a ver que realmente el producto era súper interesante. Yo me ganaba porque tenía para mi portafolio, empezaba a armar un portafolio, Regis, comenzaba a generar fotos de moda para publicar en revistas y la modelo, en este caso Fiorella, también para su portafolio. Entonces era como... Todos ganaban. Y así comenzaron, y de ahí ya me di cuenta que era genial y dije, ya vamos a hacer mini colecciones. Ahora, ¿con qué trabajamos? Ya vamos a hacer, no sé, con cierres. Y nos íbamos con 3 amigas y hacíamos como una sesión, parecía una colección, porque eran 3 modelos en unas locaciones súper locas, con trajes. Esa ya era como una colección. Después de un año yo ya tenía pues un portafolio sin darme cuenta y comencé a entrar también en el mundo del teatro, el teatro experimental, el teatro danza, con el Grupo 1. Claro, comienzas con el Grupo 1. Y eso fue, la verdad, que muy especial. O sea, eso definitivamente esa ha sido mi entrada a todo lo que estoy haciendo ahora. O sea, esa es digamos, la puerta. La primera puerta. Es la puerta que de alguna manera ha sido también, creo que, algo que se ha repetido a lo largo de mi trabajo, ¿no? Cruzar siempre estas puertas y ver que ya estoy acá. La primera obra está con el Grupo 1, que es Crónicas y Maquinarias, dirigida por Lucho Peña Herrera y Dani Kanashiro. Sí. Tenías ahí a Diana Quijano, Yossi Lindley, Elenita Benítez. Fantástico, ¿no? Imagínate, todo el mundo experimentaba, ¿no? Dani se venía de estudiar en París, había mucha influencia de música europea y nada, yo podía proponerles lo que se me ocurriera, eso era lo genial y todo era bien recibido. Por primera vez veía el efecto de ver esto bajo las luces de un escenario, con la música, en movimiento. Claro, eso es una cosa, porque una cosa es el vestido para la foto y otra cosa es saber cómo va a comportarse a la hora que el personaje se mueva. Claro, y lo interesante que es, o sea, es la magia y el placer que da el diseño de diseñar desde lo clásico hasta lo realista contemporáneo, ya pasando por danza, de ahí por danza, teatro, experimental, ballet, musical, o sea, hay tantas, pareciera que todo tiene una magia, lo que tú creas o tus ideas, verlas, cómo reaccionan con las luces, con la música, con el movimiento, con la historia. Claro. ¿No? Y luego hiciste Fausto, ¿no? En la Alianza Francesa del año 92. Claro, todo fue avanzando y ya era Fausto, ya estaba Lili Seni. Claro, con Lili Seni. Pues. Ella era la bruja. Que se movía. Sí, increíble. Y cuando estrenamos, tengo esta imagen de 5 personas fueron. Claro, en plena época de emergencia. Y ¡pum! Estalló la bomba de Tarata. La Alianza Francesa no estaba muy lejos, ¿no? Recuerdo, aparte de lo lamentable que fue todo lo que pasó, recuerdo, también tengo esta sensación de cómo vivíamos esa época. Estamos en época de terrorismo, bombas por aquí, apagones, y sin embargo, la vida continúa, ¿no? Seguíamos trabajando, creando, estrenando. Habían 5 personas iban al estreno y seguíamos. Igual se hacía función. Se hacía función. Claro, de esas cosas tú no te das cuenta hasta que después de un tiempo he pasado todo eso de acá que es surrealista, ¿no? Sí. Claro, yo en otro mundo haciendo vestuarios locos de plástico mientras que había todo lo que estaba pasando en el Perú. Pero tampoco era una cosa que vivíamos a la espalda, ¿no? De la realidad, simplemente teníamos que seguir viviendo. Sí, claro, teníamos que seguir seguíamos, viviendo, claro. Teníamos que, exactamente. Y el año 92 también, yo estaba trabajando con Patricia Maguil. Organizando desfiles de modas y cosas, claro. Y organizamos con ella el Latin Model, el primer Latin Model, que no solamente era un concurso para modelos, sino también decidimos hacer un concurso de diseñadores. Y por supuesto, lo ganas. Ganaba la modelo, se iba a un lugar exótico de Latinoamérica, a un concurso internacional, porque así era, ¿no? el certamen, y también se elegía el traje que iba a llevar la modelo, y entonces todos los diseñadores se presentaban, y el tema era blanco, ¿no? Blanco. Yo soy súper competitivo y apasionado, me encanta mi trabajo y siempre
me gusta experimentar y desde ahí ya tenía, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y diseñé este vestido, que era un vestido de gasa blanco. Fiorella Bondi lo modeló con los joyeros. Hicimos esta estructura que parecía, la verdad, como una dorada, era como una pedrita acá, súper bonito. La estructura está ahí en la casa de mis papás, ahí colgando, la tienen como, no sé, como una escultura solita, ahí no tiene vestido. Y bueno, ganó, una emoción, imagínate ganar, ya sientes que tienes todo el mundo abierto. Y Tatiana Mendoza ganó el concurso, ella lo llevó el traje en el concurso internacional. Además, al año siguiente vuelve a convocarse al concurso. Y me vuelvo a presentar. Te vuelves a presentar y todos se presentan entonces tratando de emularte con vestidos hechos con metal y tú haces un vestido... Con botellas de vidrio, ¿no? Un top con botellas de vidrio, de colores. Nadie gané otra vez. Y gana de nuevo, por supuesto, claro. Y ganó Graciela Mendoza, hermana de Tatiana. La hermana de la que había ganado el año anterior, ganó. Pero esta vez ella ganó con el vestido. Ganó ella y ganó el vestido, porque ella llevaba el vestido. Y de ahí no paraste, porque luego comienzas a trabajar con Coco Guerre, con Edgar Saba. Edgar Saba. Primero con Ruth Escudero. Ya. Con Ruth Escudero, que tengo un lindo recuerdo también, porque me dijo que quería ser Cyrano de Bergerac. Imagina Cyrano de Bergerac. Y yo justo me acuerdo... Unos cuantos años me dediqué a trabajar. Ahí entré a la publicidad, entré así, haciendo vestuarios para anfitrionas, para eventos. Claro. Y me acuerdo que una vez fui a la Avenida Colonial, si me acuerdo de esto, y había un vestido verde y tenía todo el spread en alto relieve. Y dice, ¿qué es esto? Qué bonito. De ahí me quedé prendado de eso acá. Si tú chequeas todo lo que he hecho desde ese entonces hasta ahora, hay un porcentaje bien grande del trabajo que hago 3D. Claro, con texturas. Con texturas en alto relieve, que con los años he ido perfeccionando y trabajando. Lo trabajo con fábricas y cada vez sale mejor. Ya en la actualidad tú produces tus propias telas. Sí, o sea, mandas a las fábricas a producir tus propias telas con el diseño 3D que tú decides. Imagina mi locura. Ya te vamos a hacer un Cyrano de Bergerac solo con símbolos, con círculos, rayitas... más, menos, cero, símbolos gráficos básicos. Le dije, con eso te voy a hacer todos los vestuarios. Y ella, bienvenido. Es una locura que ella, teatro clásico, Cyrano de Bergerac, tú veías el espectáculo multicolor, ultracolor, no sé cómo se llamaría esto acá, y tú veías como una radiografía de símbolos, de círculos, rayas, todo dibujado en el espacio. Alucinante, precioso, muy complicado de hacer. Imagínate hacer un vestuario, porque todo era impresión de serigrafía. Tenías que hacer los moldes, hacer los cuadros que encajaran exactamente las costuras. Ese experimento, porque para mí cada obra de teatro que he hecho es como un experimento, es como si fuera un curso que he hecho en la universidad que no hice. Cada uno ha sido como, aquí vamos a poner serigrafía y claro, tengo esta posibilidad, tengo un escenario, tengo luces, tengo un presupuesto, tengo modelos, tengo todo. Y de ahí justo me dijeron, va a haber un desfile en Alemania. En Düsseldorf, un especial de diseñadores latinoamericanos. Y yo ya tenía ese portafolio pues que había estado haciendo con Regis de modelos. Pucha, parecía un portafolio pues ultra pro, ¿no? Y aparte yo lo armaba bien bonito con las fotos. Y lo presenté y a los 2 años me llamaron y había quedado clasificado. Y yo no había hecho ningún desfile, era para hacer mi primer desfile en Düsseldorf. Invitaron a Anet Paredes y a Yaca Bugatas y a mí, de Perú. Había de México, de Argentina, súper diseñadores, y era un especial de Latinoamérica. Y justo me llama Almendra Gomelski, que había salido de Nubeluz, que iba a lanzar su nuevo programa. Me dice que querían que le diseñe el vestuario. Y me encontraba en ese momento y dije, ok, voy a hacer esta propuesta gráfica con estampados en alto relieve, full color, y voy a trabajar una parte para el programa de Almendra, otra parte para la colección para Düsseldorf. Y así fue. Y mi colección salió todas las primeras páginas de todos los periódicos de Alemania. Y ahí empezó mi mundo por la moda, porque de ahí arranqué. Me comenzaron a invitar y a hacer desfiles en la Semana de la Moda en Miami Fashion Week, en Buenos Aires iba a hacer los desfiles de Giordano con Valeria Massa, y así hice en Düsseldorf de nuevo. Entonces ahí empecé a hacer ya era diseñador de modas,
me invitaban por lo loco que hacía, ¿no? Y decía, me pagaban todo, me iba, yo me iba con mi maleta, hacía colecciones especialmente para llevar estos desfiles. Todo eso en los 90s. Estoy hablando del año 95, 96, 97, 98, 99. Claro, porque tú entras a trabajar en el 96 en la PUC. Claro, en paralelo. En paralelo con tu trabajo de teatro. Sí, y claro, y ahí me llama Milena Alba, Edgar Saba, que es un loco. Tuve la oportunidad de hacer muchos... Clásicos, ¿no? Clásicos, claro. Pero claro, con tu clásicos. Hicimos... El Rey Lear. El Rey Lear, eso fue en el 99. En el Teatro Municipal, ya quemado. Sí, en el Teatro Quemado. Una locura. Ahí hicimos Fausto, con Coco Guerra también lo hicimos ahí. Edipo también. Edipo. Alicia Morales era la productora general, alucinada. gerenta. Me encantaba ver cuando veía ya todo en escena, cuál era su reacción. A ver si era como sí o no, ¿no? Claro. ¿No? Porque siempre hacía unas locuras. Ahí trabajé con Diego Berti, trabajé muchísimo. Claro, con Melania Urbina, que hiciste Melania, este traje de la muñeca que se rompía. Con Melania Urbina, con Alberto Margarita Isabla, con Césica Bernasconi, fue increíble. Cuántas locuras hemos hecho ahí y fue un momento muy, muy, muy bonito que me dio la oportunidad de aprender, de experimentar en el escenario y cada director pues tiene una personalidad y un estilo de trabajo distinta y parte de mi trabajo es también alinearme y entender y un poco, sí eso, entender cuál es su visión y jugar con esa visión y convertirla en realidad, ¿no? Interpretarla, sobre todo también tengo ese recuerdo con Coco Guerra en especial, que me encantaba lo que decía siempre, creo que ha sido uno de los directores que más fantasías tenía, realmente tenía una imagen preliminar de lo que quería, tan clara y tan loca, que era fantástico a ver cómo hago esa fantasía realidad, ¿no? Era un reto, ¿no? Y también presentar los trajes, porque normalmente era una reunión en la cual él me soltaba y apuntaba. Me acuerdo de mis blogs. Me aparecía ya con los trajes hechos. Era bien... Y era como también la adrenalina de ¿lo logré o no lo logré? Y bueno, creo que al 95% siempre decía, me encantaba ver cómo... Era como... Claro, todo lo que él había estado alucinando se materializaba, ¿no? Eran distintos juegos, ¿no? Es como un juego. Tú hacías el vestuario de teatro, pero en algún momento también comienzas a hacer la escenografía, es decir, el entorno en el cual tus personajes se van a mover tenía que estar de acuerdo con lo que tú proponías, porque tú podías proponer una estética, pero tenías el entorno que no iba en coordinación con eso. ¿Te pasó alguna vez o no? Sí, no, siempre tenía eso. Bueno, al inicio, bueno, yo estaba más enfocado obviamente en una etapa de aprendizaje, era adrenalínico, solamente hacer el vestuario ya era fantástico, pero con el tiempo, bueno, también ya me voy dando cuenta que mis vestuarios a veces no estaban alineados con lo que hacía el escenógrafo. Al final a veces encajaba, muchas veces el vestuario robaba foco y a veces me daba inclusive hasta pena ver que los vestuarios estaban en un contexto que no debían estar. Pero bueno, te provoca al final ver dónde van estos personajes, en dónde están, ¿no? Y también creo que uno va tomando seguridad, piensa que yo soy autodidacta. Claro, es decir, yo quiero hacer la escenografía, pero ¿cómo la hago? Yo comienzo a trabajar en publicidad al mismo tiempo, haciendo vestuarios, ¿no? Pero no solamente hacías el vestuario, sino también hacías la dirección de arte. Entonces, ¿tú te tienes que encargarte del entorno? No, inicialmente fueron muchos años solo de vestuario. Solo vestuario, y hacía comerciales grandes, hasta que me acuerdo que una vez hubo un proyecto, me acuerdo estaba en Cine 70 si no me equivoco, con el... Maldonado. No, fue el Tunche. Fue un comercial de Pilsen. Ya, yo con mis diseños, todo, con Tele Benvenuto. Y resulta que la escenógrafa no podía. Eran dos arquitectas, no podían. ¿Qué hacemos? No sé qué. ¿Yo lo puedo hacer? Aparte que lo veía tan claro, había que hacer un concierto súper loco en un hangar. Dije, yo lo puedo hacer. Y así empezó 1, 2, ya de pronto ya era director de arte. Bien afanoso yo, comencé a jugar, o sea, como no manejaba dibujo, hacía las maquetas e inclusive las presentaciones con camarita, ponían una camarita acá, o sea, impactaba. En la publicidad es importante también eso, y para mí ponía fichas
de los personajes de los comerciales ponía fichitas, me acuerdo, así, los imprimía. Como cuando jugabas ajedrez con tu papá. Ah, sí, exactamente, como esa, exacto. Y hacías las maquetas como cuando cortabas las cartulinas que te daba tu mamá. Claro, ahí se ve reflejado, digamos, todo el aprendizaje previo que tuve, la preparación desde los 5 años, se ve reflejada hasta ahora, ¿no? Y entré en el mundo de la publicidad, así como director de arte, cada vez aprendiendo más. Mi aprendizaje todos estos años ha sido mitad publicidad, mitad espectáculos. Es una mezcla. Y la publicidad en el Perú, todos estos años, al menos en el mundo donde yo he trabajado, yo considero que es súper pro. O sea, el nivel de cómo se trabaja en equipo, cómo se trabajan las reuniones, las presentaciones, los tiempos, trabajar con tiempos ajustados, la responsabilidad, eso me encanta. Y eso yo lo aplico en el teatro y en el espectáculo. En una situación frente a un reto que tú desconoces, digamos, porque tú dices soy autodidacta, tu nivel de inseguridad lo que hace es generarte unas estrategias para cubrir eso y finalmente lo que terminas es superando las expectativas. Claro, de alguna manera es de doble filo porque al final esa inseguridad y esa buscar otra manera de hacer las cosas obra a tu favor. Sí, porque hace algo diferente. Buscar nuevas maneras de hacer las cosas sí ayuda. Sí, de hecho me ha sido un plus, ¿no? Ha sido, aparte, interesante hacer las cosas de otra manera. Claro. Y en el año 2000, más o menos, tú conoces a Juan Sanz y Miguel Ángel Coso. Son dos escenógrafos españoles. Muy amigos hasta ahora. Claro, en el año 2000, más o menos, me llama Karin Elmore, que yo la había conocido porque había hecho danza con Karin Elmore. Me llama que ella estaba de directora del Teatro Segura. Va a haber un curso, van a venir 2 escenógrafos españoles y tienes que estar acá. Y conocí a Juan Sanz y Miguel Ángel Coso, escenógrafos con especialistas en el siglo de oro español, maquinaria barroca, el Calderón de la Barca, máquinas de viento, de música, un mundo totalmente ajeno a lo que tú hacías, además. El otro extremo fueron a ver el Rey Lear, en esa época era el Rey, claro, el año 2000 fueron a ver el Rey Lear, les encantó, se fueron y al mes me llaman, Pepe, ¿no quieres venir a hacer? Nos han llamado para hacer una escenografía de Rosencrantz y Guildenstern han muerto, dirigido por Cristina Rota, con Ernesto Alterio, Juan Diego Boto, que eran estrellas en ese momento, hasta ahora que son conocidos. Me llevé cosas de Lima ya preparadas, como para variar. Era una compañía de teatro bien interesante. Cristina Rota, un personaje muy importante en el teatro español. Siempre salir de Lima y trabajar en distintos lugares, en donde sea. Conoces nueva gente, en talleres. Es la mejor manera, creo, de conocer el mundo. Y siempre lo digo, a mí me gusta más que tomar vacaciones, me gusta viajar por proyectos. Es mucho más apasionante para mí, ¿no? Y nada, así empezó esta carrera en Europa. Hice el primer montaje, quedó increíble, bien bonito, con Juan y Miguel Ángel, que tienen una... Claro, yo creo que tantos ellos como yo nos hemos alimentado. Yo soy un loco por un lado, ellos son locos por otro lado. Gracias a eso, de ahí me llamaron ellos para otro, de ahí me llamaron para hacer uno en Canarias, y en Canarias conocí a otro director y comencé a hacer los carnavales, las galas de los carnavales en Canarias. Eso fue espectacular también. Creo que eso es algo que pocas veces cuento, porque me conocí a un director, era el director del Carnaval de Canarias, Israel Reyes, y me dice, Pepe, ¿por qué no haces el vestuario? Queremos hacer una obra de teatro. Imagínate, ya, perfecto, lo hago, además del presupuesto, no sé qué, pum. Me mandó las medidas por fax, ¿recuerdo? Y comencé a hacer el vestuario en maletas y me fui Lima, Madrid, Las Palmas, Fuerteventura. Ahí se estrenaba el espectáculo. Con ellos se hice ya la gala del Carnaval de Las Palmas. Que es lo más exuberante que existe en el mundo. Sí, claro, más gala, que eso no hay. Yo hacía la gala de presentación con Unai, que era mi socio en ese momento. Trabajamos todo lo que era en Las Palmas. Y también la experiencia de conocer el mundo del carnaval, todas las agrupaciones, todos los cantantes. Vivir ahí, viendo cómo se armaba el mundo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria,
increíble, ¿no? Todas son aventuras distintas, en lugares distintos, con gente distinta. Y así comencé a hacer como 1 o 2 espectáculos al año. Me llamaban para hacer, y así hasta ahora ha seguido cada vez espectáculos definitivamente más importantes, con más presupuesto, en teatros más interesantes. Y de ahí un día me llama Miguel Ángel y me dice, Pepe, ¿quieres hacer un espectáculo? Vamos a hacer una zarzuela en el Teatro de la Zarzuela. Mi papá es fanático número 1 del mundo de la zarzuela y de la ópera. Yo he crecido escuchando zarzuela y de pronto aparece esta oportunidad mágica y surrealista de entrar al mundo, digamos, al Palacio de la Zarzuela, al Teatro de la Zarzuela de Madrid, y ahí estuve trabajando como 10 años. O sea, ahí he hecho como más de 10 entre zarzuelas y óperas en España. Cada uno un proyecto más loco que el otro, vestuarios loquísimos, escenarios también súper, una mezcla de todo, muy bien recibido, trabajando pues con 40 de coro, cantantes de ópera, de zarzuela, escenarios, el Teatro de la Zarzuela es maravilloso. 10 años trabajando con el teatro, con distintos directores, con Margarita Jiménez, que era la gerenta, muy amiga mía, ella ya falleció, ella era mi fan número 1, que le encantaba siempre. Daba la bienvenida a todos los talentos latinoamericanos. Y bueno, mi papá, siempre es un bonito recuerdo. Bueno, no lo invité, fue a ver Marina y entró por la puerta de los artistas. Fue a los ensayos, al ensayo general. Te imaginarás. Claro. O sea, la verdad que yo decía, esto de acá es para mi papá. O sea, se está cumpliendo una fantasía, ¿no? Es como, para mí también, obviamente, ¿no? Pero claro, esas cosas locas que a uno le pasan, ¿no? ¿Cómo acabé ahí? Justo en la zarzuela. Además, lo lindo fue que él siempre te apoyó. Claro, ha sido fantástico hasta ahora que cada proyecto, él es el fan número 1, él se encarga de investigar, siempre me manda ¿cómo se llama? Carpetas de proyectos. Nada, te lo cuento como anécdota porque la verdad que es bien interesante. Claro, a mí me gusta. Y hablando de tu proceso, tú sabes que Picasso, que era un capo dibujando minotauros, un día le ponen una cámara delante y le dicen, maestro, dibuje un minotauro. Entonces él comienza a dibujar y en ningún momento le dicen, ya acabe, la cámara se apagó, la cámara seguía grabando y él siguió, y entonces, como nadie le dijo que se detenga, comenzó Picasso a arruinar un Picasso. Es decir, comenzó él a malograrlo, no supo en qué momento detenerse. Entonces, ¿te pasa a ti cuando estás diseñando, cuando estás creando, que no sabes cuándo detenerte o en qué momento tú sabes, ya no le puedo meter más mano porque ya comienzo a arruinar el diseño? Yo creo que normalmente yo me doy cuenta cuando ya está. O sea, soy un maniático, hago miles de pruebas, hago prototipos, hago pruebas, le hago fotos, hago pruebas en movimiento, hago videos, hago presentaciones, hago prototipo de prototipo de prototipo. Si tú diseñaras un vestuario clásico, digamos, tú lo que necesitas es que se parezca a algo y tienes una claro, referencia. Acá no. En tu caso, que los vestuarios son unas fantasías que a veces pues se escapan del cuadro, de la cámara, como en Nabucco, por ejemplo, que tienes unos vestuarios increíbles, con unos brillos y unas cosas así excesivas, que uno puede pensar, se va a tragar al cantante, pero el cantante tiene que ir por encima de eso. Pues no es un reto también para el cantante estar ahí. ¿Cuándo te detienes? A veces, definitivamente, al final tengo que bajarle un poquito, pero... Y también con el director. O sea, cuando yo creo que tengo algo y el director dice... También eso, cuando veo que dicen, wow. Pero tú vas a seguro, porque tú haces tus presentaciones. ¿Cómo son tus presentaciones? Mis presentaciones son, pues... son interesantes para mí. A mí me encanta toda esa parte de crear prototipos, ¿no? Siempre, como les contaba, esa vez que vi ese vestido con alto relieve. Bueno, eso es algo que se ha repetido durante toda mi vida. He visto algo que me ha llamado la atención en Gamarra, en Caquetá, un material nuevo, una técnica rara que han traído, un computarizado de no sé qué, una bordadora o unas planchas, un proceso de termofijación, cosas que me gustan o esto. Justo traje esto acá. Elementos, juguetes, texturas, combinaciones, mecanismos. Por ejemplo, ahora que lo veo, por ejemplo, esto de acá. Ese parece una de las estolas. Por ejemplo, esta se parece a la estola fractal que hice para el Teatro San Carlos de Lisboa. Por ejemplo, dice Baba la Turca, le hice una estola
muy parecida a esta, que ella se movía, ¿no? Esa es la inspiración, ¿no? Más que hacer un diseño de un vestido o un traje, me gusta, a ver, esto acá, ¿cómo puede ir acá? Entonces comienzo a crear esto en un material que se pueda adaptar al cuerpo, que arme los colores que quiero, y creo ya un primer prototipo de algo, lo pongo de seguro en un maniquí y lo presento. Mira, esto va a ser el espectáculo. Y claro, ves una textura, ves una técnica, ves colores, ves, y eso es. Y de ahí ya comienzo a crear prototipos a escala, a tamaño real, y es fácil. Es la mejor manera, maquetas, prototipos, crear cosas con los materiales, pedacitos. Es más fácil presentar y vender un proyecto a un director, a un teatro. A veces hago los trajes, mis bocetos son los trajes, o sea, a veces en vez de presentar bocetos, a veces presento trajes, el traje ya resuelto, que luego después hay que hacer los cientos y variantes. Pero es impactante y bueno, contratan a un peruano que se va, no sé, a Austria. No puedo ir pues con unos dibujos, tengo que ir bien, con todo. Con todo. Y todo esto lo armas en Lima, pero y me voy con 4 maletas. Viajo con maletas llenas de locuras que a veces me han abierto y trae problemas ver cosas de colores, geométricos. No entienden a veces. Pasar eso es parte de... 4 maletas de Perú. Vamos a abrir esto. Sí, claro. 4... en Austria. Y encima con barba. Y en Austria. Claro. Con barba. Con barba. De 1,82 m. Claro. Con barba, así, y moreno, ¿no? Claro, lo pasan por el escáner y dicen, claro, no, eso hay que abrirlo. O, por ejemplo, estas telas que llevan alto relieve... Te las cortan para ver si hay coca. No, es que no ha pasado nunca. Siempre he tenido suerte. Una vez en Chile, nomás me acuerdo que me abrieron las maletas, eso fue en el año 90, para un desfile que hice en Chile, con todos los trajes, y estuve como una semana antes, con la justa salieron para el desfile. Pero de ahí siempre me las arreglo, voy con mi asistente, vamos con 8 maletas, con los trajes, siempre la adrenalina de esa es parte de todo esto acá, ¿no? Creo que es la mejor manera, la manera más práctica de mostrar tus ideas y serse. Y aparte no estás ofreciendo lo que después no vas a hacer, ya sabes lo que va a hacer. Todo el año 2019 te llaman para hacer el diseño de los Panamericanos. Sí, las 3 ceremonias. Sí, así es. Diseñé el vestuario, diseñé los elementos escenográficos, estamos hablando de las ceremonias, parte de audiovisuales, creo que fueron realizados por una de las empresas más importantes del mundo. Esto lo trabajamos con Balich, una empresa que hace todo lo que hacen todos los mundiales, las olimpiadas, es una empresa de Milán. Y ellos me llaman y me contratan para hacer soy su nexo de Perú, Pepe, para ayudarlos a hacer la propuesta para competir en quién hacía, porque se presentaron como, no sé, 15 productoras de todo el mundo para hacerlo. Es un concurso internacional, claro, ¿no? Así nomás cualquiera, todo es tan grande que en Perú hasta ese momento no había esa expertise como para que una empresa peruana lo haga. Iba más allá a la escala de todo lo que había que hacer. Les hago el input, ¿no? De todo lo que es Perú, desde mi visión. Claro. Es más, hablé contigo, tú también me ayudaste. Les di todos los contactos, música, danza, historia, poesía, que me diste ese dato tan importante. Les di, aparte, mi visión también, porque nos íbamos a reuniones en Milán y hablábamos claro, era con un equipo internacional, todos los que... Y yo, entonces se hablaba pues de hacer la escena, la sierra, ¿no? Y siempre me acuerdo, dije, falta aquí la selva, ¿no? La selva también tiene que tener mamá de Iquitos, y siempre tengo esta cosa que me encanta y que la sangre que llama. La sangre que llama, y que creo que es importantísimo también. Alicia en tu vida, Alicia, pues, imagínate. Esencial, claro. Total. No, y aparte son posibilidades que que te aparecen de tener la oportunidad de decir, miren, la selva es importante, es un buen momento. Yo me acuerdo que le decía, es importantísimo mostrar a nivel mundial que la selva no es solo Brasil, Perú, en este momento es amazónico. Sí, yo creo que es importante dejarlo así clarísimo. Eso. Y se hizo una escena fantástica. Es una anécdota, ¿no? Ganamos el proyecto después de 3 meses haciendo esta presentación, y de ahí lo que sigue es simplemente una experiencia inolvidable para mí y para tanta gente que trabajamos en los Panamericanos. Algo
maravilloso trabajar con los voluntarios, con todos estos equipos internacionales, trabajar en las ceremonias, todo lo que aprendimos. Fue una oportunidad, o sea, todo lo que había trabajado todos los años de mi vida, todos los experimentos, era la oportunidad de concretarlos. No, mostrarlos todos. Había tantas técnicas, tantos momentos, tantos personajes. Claro, era mostrar toda esta riqueza también. Y aparte que eran todas propuestas que yo sabía cómo hacerlas en Lima, porque todo se produjo en Lima. Y también fue práctico porque yo tenía clarísimo cómo se hace, dónde se hace, los talleres, las fábricas. Claro. Era todo así, o sea... Trabajaste con Olinda Silvano también. Olinda, mi amiga. Una bella. Olinda fue la inspiración también con sus quenés que se proyectaron en la montaña, en la inauguración. Tantos talentos, tantos artistas peruanos involucrados. Cristian Bendayán con la obra de muchísimos artistas amazónicos que se proyectaron en la clausura, todo mi equipo, un equipo fantástico de costureros, costureras, talleres, todo lo que aprendí, toda la gente que conocí y todas las puertas que me abrió también. Trabajar con Francisco Negrín, el director de todas las ceremonias de los Panamericanos, lo mejor. Francisco Negrín, que luego te llevó... Además hay que reconocer que tú eres una persona muy generosa. No eres mezquino con mencionar a la gente con la que trabajas y la gente que te ha ayudado y las personas que también colaboran contigo. Entonces eso es digno de agradecer, porque la gente muchas veces cuando tiene éxito se quiere quedar con todo el crédito, ¿no? Uh-huh. En tu caso no es así. Tú eres una persona generosa con eso y eso la verdad que es digno de admirar. Francisco Negrín te presenta luego y te abre otra puerta más. Claro. Claro, trabajando en los Panamericanos con él me ofrece, me propone hacer la ópera Nabucco en Austria, país de la ópera, y se pospuso porque justo vino la pandemia, pero se pospuso un año, felizmente se pospuso, y bueno, y tuve toda la pandemia para diseñar y hacer miles de más prototipos de lo que me pude haber hecho nunca. Y nada, otra experiencia increíble, trabajando con todo mi equipo, ya que estamos hablando de todo el equipo con que trabajo, con Francisca Barrientos, Dionisia Chávez, costureras que me han acompañado por lo menos... ¿Qué, más de 30 años? 25 años, Francis, 30 años, Diony, claro. Costureras alucinantes. Si alguien ve un poco los diseños que he trabajado todos estos años, muchos de estos prototipos los he desarrollado con ellas. Ellas en sus máquinas resuelven las locuras. Tenemos que armar que esto arme así, con estos materiales. Normalmente ellas están a la expectativa de con qué material se va a presentar ahora, ¿no? Y ellas, increíble, con la paciencia y el expertise que tienen, pueden manejar cualquier material y pueden crear texturas. Y me encanta, a veces les pongo referencias. Para Nabucco, justamente, este bien bonito, el director me dijo, quiero unos trajes de los judíos que parezcan las rosas del desierto. Las rosas del desierto son unas formaciones de arena mineral que se hacen en los desiertos, que son como unas rosas. Quería hacer las texturas, dije, voy a ver. Imprimí todas mis referencias y se las puse a las chicas. Y le di los materiales, las texturas, chicas, ya, tenemos que hacer esto en 3D. Ahí la veías a Francis y Diony en la máquina creando texturas en alto relieve, entre pandemia, justo en el momento entre pandemia y no pandemia, ¿sí? Y me hacían muestrarios y muestrarios hasta que... Y yo me iba pues a Austria ya con los trajes así. Y a resuelto. Sí. No, es un ejemplo de todas las cosas. Seguimos trabajando hasta ahora. Maravilloso siempre contar con ellas. Y bueno, con Julio Guerrero, que es mi asistente, mi mano derecha hace ya como 6 años. Él empezó a trabajar conmigo justo con los Panamericanos. Y desde ahí hemos trabajado, hemos hecho tantas cosas, tantos proyectos y seguimos trabajando. Es una bendición, ¿no? O sea, poder hacer tantas cosas una tras la otra y distintas, ¿no? Ha sido una buena decisión, definitivamente. Claro. Salirme de la católica. De la católica. Y decir, no, yo quiero ser diseñador. Claro. ¿No? Y no hubieras, además con el apoyo de tu familia, hay que reconocerlo. Sí, ¿no? Por supuesto. Y hace poco organizaste la preboda del hombre más rico de Asia. Sí. Hiciste una cosa increíble. Eso sí ya fue
hablo con Julio, cruzamos un portal a un mundo que no te imaginas que existe. Justamente Francisco Negrín, lo máximo, Francisco, me llama y me dice, oye, nada, que hay un proyecto con la Royal Philharmonic Orchestra para hacer una boda de un millonario en Asia, en la India. En la India. Una boda hindú. Y no sé si tendrás tiempo de hacer... Claro, le digo, por supuesto. Y me dice, bueno, me gustaría que hagas el vestuario, claro, pero no sé, la escenografía, no sé... Claro, le digo, sí, yo tengo un equipo, no te preocupes. Le digo, Francisco, la escenografía, todo, sí. Ok, mándame tu portafolio, me dice, y te voy contando. Cada proyecto con Francisco es vivir una locura. Una locura, una fantasía. No había mucha información, no entendíamos realmente bien. ¿Qué era lo que había que hacer? Súper confidencial todo. Hasta ahora he firmado un documento de confidencialidad. Bueno, hay cosas que no nos puedes contar, pero sí nos puedes contar. Y cosas increíbles. Que te fuiste a la India 2 meses a armar todo esto. Primero me fui una vez porque como no nos podían, nos dijeron, no podemos contarles, tienen que venir acá. A la semana ya estaba en la India. Fui a una reunión de un día a la India para que nos enseñaran de qué se trataba. En la India, cuando se casan, tienen como 5 momentos. Esta era la preboda, el primer evento. El pre-wedding, que iba a ser en Gujarat, en la India, donde la familia Ambani tiene tiene todo, ese es su reino, ¿no? Y fuimos ahí para que nos explicaran todo una reunión de un día, para hacer este espectáculo, que iban a invitar 1.500 invitados de todo el mundo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump. Era una reunión realmente... Toda la gente más mísera del planeta. Sí, que después digo, wow, se ha juntado toda esta gente que no sé, para tratar el futuro del mundo, me imagino, ¿no? Para ver tu espectáculo. Fue estuve en la India 2 meses, me fui con Julio, cruzamos este portal y vivimos una experiencia increíble. Fue el show designer de este espectáculo. Francisco lo dirigió. Imagínense la Royal Philharmonic Orchestra, 100 músicos de la Royal Philharmonic tocando en un anfiteatro que tú creaste sobre un terral, porque era un terral y tú creaste diseñé este todo un coliseo especial para el espectáculo, con bailarines, una cosa increíble. Y nada, fue que también es bien interesante porque, claro, yo soy de Perú. Me encanta trabajar en Gamarra, Caquetá. O sea, y me siento soy como pez en el agua. Y definitivamente Perú y la India no hay mucha diferencia. Entonces, trabajar con los talleres que he trabajado, fantásticos, con artistas increíbles, pero de alguna manera para mí no era... O sea, sentí que definitivamente todo lo que he hecho aquí, todo lo que había aprendido era una continuidad, ¿no? Porque fue muy grande el espectáculo, muy grande y tenía 2 meses para construir todo. Pero todo se puede cuando hay un presupuesto, ¿no? Pero también liderarlo, organizarlo, trabajar con tantos talleres de la India, con una experiencia increíble, tener la posibilidad también de entrar no solo al mundo de los multimillonarios, sino también al otro lado, porque todos los talleres, ver todo ese mundo es riquísimo también, ¿no? Impresionante ver este contraste, los colores de la India, que a mí me encantan los colores, ver a las mujeres en su día a día vestir los saris y ver arcoíris que se mueven de telas, estés donde estés, puede ser en el lugar más ficho como en el lugar más pobre, vas a ver este desfile de telas, de colores que se pasean por las calles. Es fantástico, es precioso, a la vista es algo, a pesar de, como en todos lados, los claxons, la basura, lo que pasa, el calor, igual, es un regalo para los ojos ver todos estos colores en movimiento, ¿no? Después de este espectáculo que armas, hay este show de Rihanna, ¿no? El mismo día, claro, Rihanna se presenta. También para la misma gente. Así es, sí, Rihanna cierra el show. Y lo abre el Circo del Sol.
fueron los teloneros. De tu espectáculo. Sí. Nadie lo podría creer todo lo que hicimos. Y bueno, eso fue en marzo, hace un año. De ahí vino un crucero. Hicieron un crucero con 1000 invitados que iba de Italia a Francia. Esa fue la segunda parte. Y la tercera ya era la boda, que eran 3 días. Y me llegó una invitación que me quedé impactado, la verdad. Bueno, quedaron contentos, creo. Me invitaron a la boda de los Ambani, allá la que fue en Mumbai, en un espacio que habían creado, que era una réplica de Varanasi, porque ellos, la familia Ambani, son promotores de la cultura india en todo el mundo, del deporte, son como embajadores, tienen esta pasión por promocionar todas las tradiciones de la India y hacen... Para la boda del hijo, la boda más loca del mundo, generaron este espacio que era una réplica de Varanasi. Ahí es donde ofrecen comidas de todo el mundo y representando a Perú estaba Virgilio Martínez. Así es, estaba Virgilio. La invitación decía Indian Chic, ¿no? ¿Qué es Indian Chic? Busqué en internet y había publicaciones en internet del Times de la India. Claro, estaba en la boca de todos en ese momento, claro. Toda esta boda, ¿no? Y decía, el Indian Chic es un trend que habla de la mezcla de las tradiciones indias combinadas, que pueden estar combinadas con zapatillas, o sea, es actualizar un poco. Y yo justo me había traído 2 saris. Y nada, 2 días antes que me compro ya, no, con las chicas, con Francis y Diony, me hicieron en 2 días un traje verde precioso con el sari. Nada, que es fantástico. Con mi sari, con mi traje fantástico, ¿no? Luego regresas a Lima y haces una fantasía navideña. Sí, así es. Una fantasía de los secretos y el misterio de adentro de un árbol de Navidad. Cuéntanos. Sí, Ropo Pompón, ¿no? Como tengo mi amiga productora Anaí Vargas de Macanudo Producciones. Es mi amiga con quien ya hemos hecho varios proyectos, hemos trabajado en el Teatro Nacional, con el Ballet Folclórico Nacional. Con ella hice Nubeluz 25 años, también, que fue fantástico. Hemos hecho también Bicentenario, hemos hecho varias cosas y ella es como yo, me encanta, ¿no? Es una apasionada también, ella en producción. Lánzate. Hazlo. Lánzate. Sí, ¿Pero era la primera vez que tú dirigías? Sí, claro, yo nunca había dirigido. Lo hacemos, le digo. Ya, claro. Tengo una cita con un posible auspiciador. ¿Cuándo le has dicho no a algo, Pepe Sí, Corso? Dije, lo hacemos, este es el momento. Un espectáculo de Navidad, la inteligencia artificial, mi mejor aliada los últimos 2 años. Soy un fan de la inteligencia artificial, me encanta. A nivel de todo tipo de diseño, audiovisuales, escenografías, lo aplico a todo. Claro, para tus presentaciones es una maravilla. Pero no solo para las presentaciones, pero ya he hecho una película que todavía está en proceso, hemos hecho una gran película que empezamos a trabajar con inteligencia artificial hace 2 años, con esa película. Con Aitana Sánchez. Sí, que está en proceso. Pero bueno, Ropo Pompón, maravillosa la oportunidad. Obviamente en 3 días hice todo un portafolio, el concepto, la idea, hasta el nombre, todo, y lo presentamos, y de pronto tenía 3 meses para un espectáculo en la carpa, en el Jockey, con Almendra Gomelsky de anfitriona, 10 músicos en escena, una orquesta, una banda, una audición. Vamos a hacer una audición abierta, muy, ¿cómo se dice? Muy... Broadway. Sí, aparte abierta al público, demos oportunidad. Vamos a empezar bien. Yo estaba jugando Fame. Para mí era Fame, ¿no? Sí, yo puedo ser director. ¿Qué implica ser director? Ser director no implica... Porque claro, iba a diseñar la escenografía, el vestuario, los audiovisuales. Todos los audiovisuales los diseñé, los generé yo. Pero aquí había ¿qué implicaba ser director? Seleccionar la música, para empezar. ¿De qué se iba a tratar esta historia? Vamos a hacer un viaje al interior de un árbol de Navidad donde se guardan todos los recuerdos de las Navidades pasadas, todas esas sensaciones, todos esos sonidos, todos los olores, todos los buenos recuerdos están dentro del árbol que se abre todos los años y luego se vuelve a cerrar otra vez hasta el siguiente año. Entonces como que se van acumulando y la idea era un viaje inmersivo donde ibas a entrar y cada uno iba a vivir su propio recuerdo. Su propio recuerdo. Y el sonido que yo tengo de los villancicos, para mí
el original, el de chiquitito, es el de el coro infantil de Chiclayo, Manuel Prado. Ese que escucha, pero el sonido antiguo, ese es el disco que he tenido en mi casa y es increíble. Tiene todos los temas clásicos, tiene como 30, si buscas en internet. Es el sonido, ya los Bolivianitos son de los 90s. Yo te estoy hablando de los 60s, 70s. Ese es este coro infantil de Chiclayo. Y digamos, esta es la mamá de los corderos para mí. Dije, perfecto. Claro que esa era parte, de ahí tenía le puse el mix gringo en mi lista. El mix gringo eran todos los temas gringos, Mariah Carey, los de Frank Sinatra, todo. Y nada, comenzamos a darle forma, hicimos la audición maravillosa, se presentaron 3 días de audición en el Puericultorio Pérez Araníbar. Se les dio la oportunidad a todos los chicos que presentaran lo que quisieran en 1 minuto. Es importantísimo que, bueno, esto no lo hubiera logrado porque la verdad que fue precioso. El resultado final ha sido también una experiencia. Trabajar ya no del lado de backstage con los actores y los cantantes sin mayor responsabilidad ante ellos más que vestirlos o decirles este es tu espacio, sino ya ser yo el que tenía que decidir qué van a hacer sobre el escenario. Sí, qué van a hacer y si está bien, si está mal. Claro. O sea, yo normalmente siempre he estado como con los artistas un poco, y esta vez no solo con cantantes, o sea, con Almendra Gomelsky, tremendo, una gran figura, cantantes, bailarines, cantantes, o sea... Claro, porque tu trato había sido siempre con los directores, ¡ay, qué bonita tu ropa! ¿no? Claro, ya, sí, genial. ¿no? Péleate tú. Claro, ¿no? O yo me peleaba con los cantantes, claro. ¡pate esto! ¡No! Aquí no, aquí era otra, ¿no? Y aparte, claro, ellos obviamente al comienzo me fue un poco a poco me costó, aparte con niños. Yo tampoco no es que haya sido muy cercano a los niños. Sin embargo, esto fue una experiencia muy triplemente bonita, por ejemplo, por eso, ¿no? Un elenco de 16 niños, desde los 7 años hasta cantantes de 30 años. Qué bonito. Con todo cantando. Me decían Pepe Noel. Al final Pepe Noel. Pepe Noel. Y nada, fue un espectáculo maravilloso con los músicos. Trabajé, como te digo, con un equipo maravilloso. Diego Divós. Claro, imagínate yo trabajar, eso fue fantástico. Musicazo, la música. Diego Divós, ¿no? Increíble. Diego Divós, ha sido un placer trabajar con él. Qué persona tan simpática, talentosa y pulcro a la hora de verdad que he tenido mucha suerte en el equipo que he tenido porque realmente me ha hecho las cosas, me ha hecho disfrutarlo por un lado y ha hecho que han compartido su talento y de verdad han sido muy generosos conmigo de permitirse dentro de mi poco conocimiento de muchas cosas traducirlo y hacer algo especial. Me refiero a, por ejemplo, quiero esta canción, pero que suene como Kylie Minogue en All the Lovers. Quiero esta, pero que suene como... así, como... porque sentía que ese ritmo era una frecuencia muy alta de vibración, pero quería transformar los villancicos clásicos, pero con... Y así fue. Creamos todos los villancicos con unos arreglos especiales. Trabajé con Gustavo Carrizo, trajimos quizás al mejor coreógrafo de Argentina de musicales. Imagínate, él la lleva, él agarraba. Yo así, alucinando, le decía, quiero que sea asimétrico, geométrico, ¿no? Un poco como los conceptos que yo manejo, me miraba así y lo hacía. Ahí está tu inteligencia, saber buscar y saber formar un equipo. Sí. Y saber delegar y saber confiar. Sí, ¿no? con Anaí, con Carlita Raigada, producción. Bueno, un equipo inmenso. Claro, aparte esta vez yo tenía que ver música, coreografía, acting, guión, vestuario, escenografía, todo. Audiovisuales, iluminación. Todo en 3 meses. Nos armamos todo el espectáculo y la verdad... maravilloso, quedó muy, muy, muy bien. Y vamos a repetir el plato este año. O sea, nuestra idea es un proyecto a largo plazo, Ropopompón. Sí, debería ser como en las Roquettes, ¿no? Sí, lo va a hacer. Es todos los años. Estamos muy contentos, sí. Ha sido una experiencia y bueno, tenemos un proyecto
que ahorita todavía es top secret por Top ahora, secret. que pronto ya se van a enterar. Algo muy, muy bonito. Es probable que incursionemos en la televisión también. ¡Qué bueno! Sí, como te digo, soy un mandado, ¿no? hay que aprovechar las oportunidades que aparecen. Pero ¿no? por supuesto, además si tú te das cuenta, en Ropopompón ya es un poco la concreción de todo lo que has ido aprendiendo y creando y generando durante todos estos años, ¿no? Sí, entonces es finalmente ya la obra total en la que aplicas todo. Aparte, qué interesante, también era loco, porque al final yo tenía lo último, no es que alguien me lo tenía que aprobar, yo era el que tenía. Tú eras. No había nadie que me diga así, no. Había que buscar tu propia aprobación. Sí. Pepe, qué maravilla. Sí, no. Qué maravilla. Se nos han quedado un montón de cosas por conversar. Bueno, las Expo Mundiales de Promperú. Espero que salga pronto la película La Costurera, que dirige Daniel Rodríguez Risco, ¿no? Sí, un proyecto precioso. Sí, hay tantas cosas que conversar todavía. Yo creo que te voy a tener que llamar de nuevo. Sí, hay muchas cosas fuera de lo que es a nivel profesional. También tantas locuras que hemos vivido también en la juventud, ¿no? Que la verdad que ha sido... hasta ahora ha sido todo maravilloso, ¿no? Eres una persona que yo quiero de toda la vida, de las épocas en las que estábamos completamente mal de la cabeza, que tú te corregiste y yo no. Tal cual. Tal cual. Sí. Tú eres mi conciencia, ¿no? Me decías, Javier, ya regresa al buen camino. No lo conozco. Le dije ya, bye. Sí, yo no es que mi Hansel y Gretel no dejó bolitas nada, ningún sitio donde regresar. Pero nada, oye, Pepe, te agradezco enormemente toda la generosidad que has tenido en venir a contarnos todas estas cosas y la verdad que ha sido compartirlas. increíble, ¿no? Me ha encantado. Saluda, por favor, a Carlos y Alicia. Muchas gracias. ¿Juana sigue en tu casa? No, ya no. Hasta hace poco estuvo trabajando, pero ya no. Nada, pero también ha sido parte ¿Qué de todo época, eso. Juana también? Sí, también. Sí, le tenemos más miedo a Juana que a tu papá y tu mamá. Así es. Claro, sí. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Gracias, Javier, lo máximo. Chicos, a ustedes les agradezco la atención. Estamos una vez más con la producción de Sabino Álvarez, sin el cual, por supuesto, nada de esto sería posible, en Metro Studio con Miguel Horna en los controles y con el diseño de Patricia Noya. Entonces nos vemos la próxima semana o el próximo mes o el próximo año, el próximo sabe Dios qué, aquí en Ausencia Cultural. Pepe, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.